Hola, ¿cómo están? Soy aquí Javier de acá de nuevo. Hice un video hace poco acerca del impacto de la tasa de interés hipotecaria en el precio de las viviendas, que era un estudio que yo había hecho en Cambridge hace un tiempo y creo que hay harto interés por eso. También tengo otros estudios que quería comentarles. Este estudio que también encuentro que es súper interesante, que es acerca de la deuda y encontrar el nivel óptimo de deuda, porque también hay un desconocimiento muchas veces en qué es lo que es la deuda, para qué sirve, para qué la utilizamos y creo que es bueno poder traspasar ese conocimiento. La deuda tiene varios beneficios. Provee un escudo fiscal por un lado, donde tú puedes mitigar ciertas componentes de los impuestos que tienes que pagar y no se utiliza la deuda para amplificar los retornos, porque básicamente la tasa de interés de la deuda con respecto o el diferencial entre la tasa de interés de la deuda y los retornos esperados, ese es un spread que en el fondo es plata gratis que te llega al bolsillo sin tener que ponerle de tu dinero. Pero eso es en el papel y en la situación óptima, pero normalmente no es lo que pasa. Los proyectos se retrasan, los proyectos se dejan de vender, por ejemplo, y todos esos eventos o no tenéis permiso y también se pueden retrasar por eso, y todos esos eventos empiezan a generar un repago acumulado mayor. Pero si que fuese tan directo y todo tan óptimo, nos convendría endeudarnos a todos lo máximo posible. El riesgo de la deuda se mide principalmente de dos maneras. Uno es la desviación estándar de los retornos reales y dos es la probabilidad de tener retornos negativos o quebrar. Digo. La desviación estándar de los retornos, eso es como se mide el riesgo de cualquier cosa, cualquier inversión. Y eso principalmente es agarrar los retornos históricos, sacar la desviación estándar de sectores específicos y te da un nivel de volatilidad que en el fondo es, mientras menos desviación estándar, quiere decir que más probable que tú sepas o tengas la certeza de que vas a tener un retorno X. Mientras más desviación estándar, los retornos van a tener más volatilidad y tienen menos certeza de cuánto puede ser el retorno de tu proyecto. En este estudio lo que hicimos fue una simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo son varias iteraciones, por ejemplo, 1000 iteraciones de lo que podría pasar con respecto a eventos históricos. Entonces, primero se hace un análisis de lo histórico y eso se mete en un software. Se analizó cuál era el nivel de deuda en cada uno de los fondos de inversión y también cuál era el retorno que tuvo en cada año cada uno de esos fondos de inversión. Se reagruparon por niveles de deuda, por niveles de LTV, que se llaman Loan to Value, y se empezaron a sacar las desviaciones estándar respectivas y poder lograr ponerlo en el gráfico. Como les comentaba, eran 93 fondos de inversión, todos con distintos loan to value, nivel de deuda y distintos periodos de inversión. Como vemos en este gráfico, estos son los retornos promedio versus el nivel de deuda, el LTV, loan to value. Para los distintos, son todos los fondos de inversión, pero fondos que tienen o reagrupados en distintos años de periodo de retorno. O sea, unos que tienen inversiones a corto plazo, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. De 1989 hasta el 2020 y de 1989 hasta el 2019. Como les comentaba, para un poco sacar el 2020 por si acaso tuviese algún efecto COVID que pudiese ensuciar el análisis, quisimos hacerlo como dos análisis en paralelo. Acá claramente se puede ver que a medida que va aumentando la deuda, los retornos promedios van aumentando también hasta que llegan a cierto punto, hasta 30%. Y después de 30% empiezan a bajar los retornos críticamente, sobre todo los de 1 año de span, hasta tener retornos negativos varios de estos fondos de inversión. Lo mismo pasa de 1989 hasta el 2019, o sea, en el fondo el resultado es más o menos el mismo, entre 20 y 30% empiezan a subir los retornos promedios y después vuelven a bajar. Pero esto realmente no te dice tanto, o sea, porque esto es solamente una correlación entre uno y otro. Lo que hay que hacer es
un poco comparar los retornos promedio con la desviación estándar en cada uno de los LTV. ¿Cierto? Aquí lo que estamos comparando es retorno promedio con el nivel de deuda. Nada más, súper simple. Pero acá, ¿qué pasa si es que agrupamos, por ejemplo, todos los niveles de deuda? O sea, por ejemplo, todos los fondos de inversión. Esto, esto también es de 1989 hasta el 2019 y hasta el 2020. Son dos curvas para las inversiones de 10 años que son las que más nos interesan. Entonces aquí lo que hicimos fue que em, queremos, queremos determinar el nivel de riesgo a medida que vamos aumentando el LTV, el nivel de deuda, ¿no es cierto? Entonces, 0% nivel de deuda, 10%, todos los fondos, son toda la agrupación de fondos que tenían 10% de deuda, tienen un nivel de desviación estándar de 4,5, o sea, 5, y un retorno promedio de 5,5%, por ejemplo. Todos los fondos de inversión que tienen un nivel de deuda 20% tienen una desviación estándar o riesgo de 6% y un retorno promedio de 6%. Todos los que tienen 30%, aquí vemos que la desviación estándar baja y el retorno aumenta. O sea, 30% es un nivel muy bueno porque tenemos menos riesgo que el 20% y al mismo tiempo tenemos mayores retornos. Después, en 40% tenemos más retornos que el 20%, pero ¿qué pasa? Ya empezamos a tener más riesgo porque ya no estamos yendo a la derecha del gráfico y la desviación estándar empieza a crecer hasta que, no sé, 50%, 60% ya empiezan a tener retornos negativos y una desviación estándar ya que es muy alta. La teoría dice que la teoría dice que los inversionistas se preocupan solamente de dos cosas. Esto lo dice Markowitz en 1952. Uno son los riesgos y el otro son los retornos. Entonces, hay distintos perfiles de inversionistas. Por ejemplo, los fondos de pensión, ¿qué hacen? Los fondos de pensión tienen que pagar las pensiones. Por lo tanto, no pueden correr riesgo o no pueden correr mucho riesgo. Son los que corren menos riesgo. Entonces, ellos dicen, oye, prefiero ganar menos y tener un retorno menor, pero con un riesgo que yo sepa cuál es el riesgo. Un riesgo que sea súper acotado. Pero hay otros fondos de inversiones que son un poco más oportunistas que dicen, oye, yo quiero ganar harto a un nivel de riesgo aceptable. Entonces, claro, ahí el approach es totalmente distinto. Uno quiere optimizar los retornos, independiente de que tenga un mayor riesgo, y el otro quiere mantener o capear el riesgo y no necesariamente tener tanto retorno. Entonces acá, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos disminuir el riesgo y aumentar el retorno. ¿Cuál es lo óptimo en este gráfico? En este gráfico lo óptimo va a ser entre un 20, un 30, un 20 y un 30%. ¿Por qué? Porque el 20% tiene el mismo nivel de retorno que el 40%, pero mucho menos riesgo. El 30% es mucho más óptimo que cualquier otro. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo que el 20% y tiene casi el doble de retorno. Otra cosa importante es fijarse en qué es lo que están haciendo los fondos de inversiones en general con la deuda. Y algo que es contraintuitivo es que la mayoría de los fondos de inversiones están teniendo cada vez menos deuda. Y bueno, y ahora sobre todo que la deuda está súper cara. Em, entonces, este gráfico empieza a reflejar cuál es la tendencia. La tendencia es que los azules empiezan a crecer, o sea, el número de fondos, este gráfico dice, el número de fondos activos, de fondos de inversión activos, versus el tiempo en cada uno de los niveles de deuda. Este es 0% de deuda, este es entre 1% y 30%, este es entre 31% y 60%, y esto es entre 61% y 90% de deuda. Vemos que los fondos activos de 0% están creciendo y creciendo año a año, o sea, es una tendencia. En cambio, los otros fondos que tienen un mayor nivel de deuda están decreciendo y esos mismos fondos están migrando hacia tener menos deuda.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con este gráfico? Lo que quiere representar es el neto de positivo versus negativo, los retornos positivos versus negativos en cada uno de los años para cada uno de los niveles de deuda. Y aquí es claro que todos los fondos, por ejemplo, este de el grupo entre 61 y 91% de deuda es casi entero negativo o cero, mientras que los otros ya están un poco más positivos y últimamente, obviamente, el COVID, yo no lo pescaría tanto, pero antes del COVID, los ganadores son los naranjos, donde tienen un 1 y 30% de deuda. Y eso confirma también los resultados que habían anteriores, que vimos anteriormente, donde el óptimo de la deuda era un 30%. Entonces, ¿cuál es la conclusión del estudio? Es que la deuda es muy útil para distintas cosas, como por ejemplo proveer este escudo fiscal, también amplificar los retornos, también aumentar el volumen de inversión, diversificar, disminuir los riesgos de currency exchange, etcétera, etcétera. Con independencia de que en el papel el nivel de deudas óptimo siempre va a ser el mayor porcentaje de LTV, de loan to value, porque obviamente que hay un spread entre el porcentaje de interés o la tasa de interés y la rentabilidad exigida del proyecto, pero hay cosas que pasan entre medio que hacen que pueda aumentar el riesgo de un proyecto tener más deuda. Y los resultados de este estudio, como les mostraba en los gráficos, es que el óptimo de deuda, con independencia de que en el papel se diga que más deuda implica amplificar los retornos, hay cosas que pasan en el camino y para invertir en proyectos inmobiliarios, para invertir en proyectos de todo tipo realmente, pero básicamente de construcción, etcétera, tener más deuda implica más riesgo. Entonces y tener poca deuda implica que hay una ineficiencia en la capacidad de inversión que el fondo de inversión pueda incorporar. Entonces hay un balance. Y ese balance, como vimos en los gráficos, se encuentra en el 30%, entre el 30 y el 20%, donde tú puedes amplificar los retornos, de cierta manera, los retornos reales, no los retornos en papel, al mismo tiempo sin incorporar mayor riesgo a tu proyecto. Recordemos que de 20% a 30% de deuda tenemos menos riesgo y tenemos mayores retornos. De 30% a 40% tenemos mayor riesgo que cualquiera de las otras anteriores, pero los mismos retornos que incluso el 20%. Entonces hay un rango y va a depender obviamente del periodo de inversión, va a depender del tipo de proyecto, pero esto intentó sacar los 93 proyectos, los 93 fondos de inversión balanceados y compararlos con también 43 fondos específicos. Los fondos específicos son, por ejemplo, solamente commercial, solamente oficina, solamente residenciales, cosa de que podamos incorporar eso también. Los comparan y va a haber un rango entre medio del 20 al 35%, donde está el óptimo de deuda. Entonces, si que ustedes quieren, por ejemplo, decidir cuál va a ser el nivel de deuda que ustedes tengan que meterle a un proyecto, que quieren hacer, por ejemplo, un proyecto de parcelaciones, un proyecto de lo que sea, normalmente ese va a ser un nivel ustedes van a lograr, em, donde ustedes van a lograr optimizar la inversión sin añadir riesgos. Ahora, obviamente que hay proyectos específicos donde uno sabe, o proyectos más pequeños donde uno sabe que no hay riesgo específico, que la deuda tampoco es tan alta en términos de que uno sabe que ya tiene más o menos vendido las parcelas o lo que sea. Pero yo estoy hablando para proyectos de edificios, proyectos, no sé, de gran escala, donde sí la deuda empieza a ser un factor demasiado relevante,
donde si es que uno no le imprime deuda, uno está subutilizando las capacidades y cuando uno le pone mucha deuda, empieza a aumentar demasiado el riesgo. Eso es. Gracias y espero que, bueno, que le haya servido. Creo que igual es súper interesante conocer un poco más acerca de como los fundamentos de la deuda y por qué nos endeudamos, cuál es la razón. Así que, para que les sirva.